Capítulo 5. También el capítulo que acabo de terminar es, para mi gusto, de dimensiones excesivas y es natural que me pregunte hasta dónde llegará la paciencia del lector. Hasta cada una de las palabras que aquí escribo me parece a mí de un ardiente interés, pero he de poner mucho cuidado en no creer que esto basta para que les ocurra lo mismo a quienes ven las cosas desde afuera. No he de olvidar, por otra parte, que yo no escribo ni para el momento presente ni para los lectores. Sin tener noción de quién era Lertour, no pueden tener tampoco el deseo de conocerle mejor. Preparo este manuscrito con vistas a una época en que las condiciones de la pública atención serán muy distintas y sin duda alguna mucho más favorables. El deseo de conocer los detalles de esta vida estremecedora, mejor o peor contado, será entonces vivo y general. Este momento habrá llegado cuando se abran las puertas de la extensa y estrecha cárcel en cuyo aire viciado nos ahogamos, es decir, la furiosa guerra que ahora está en marcha allá. Es decir, cuando la furiosa guerra que ahora está en marcha haya terminado de un modo o de otro, y me horroriza decir de un modo o de otro, me horrorizo de mí mismo y me horroriza la situación violenta en que por fuerza del destino se encuentra el alma alemana, porque claro está que solo pienso que uno de los dos modos, solo con ese cuento y en él confío a despecho. Pues claro está que solo pienso en uno de los dos modos. Solo con ese cuento y en él confío. A despecho de los dictados de mi conciencia ciudadana, una propaganda que no se da punto de reposo ha conseguido evocar en todos nosotros las consecuencias ruinosas, terribles y definitivas de una derrota alemana, hasta el punto de hacernos temer esta derrota más que cualquier otra cosa en el mundo. Y no obstante, algo ha llevado alguno de nosotros en cierto momento. No obstante, hay algo de algunos de nosotros en ciertos momentos como avergonzándonos, en otros con franca resolución tememos más aún que la derrota alemana, y ello es la victoria alemana. No sé cuál de estos sentimientos domina en mí, quizá un tercero, que consiste en desear la derrota sin vacilaciones, pero con constantes remordimientos de conciencia, mis deseos y mis esperanzas me obligan a a la, oponerme a la victoria de las armas alemanas, porque bajo su losa quedaría enterrada la obra de mi amigo, prohibida y olvidada quizá durante un siglo, condenada al destierro en su propia época, y a no recibir más horrores que los históricos de la posteridad. Este es el motivo especial de mi crimen, motivo que comparten aquí y allá algunas personas en número tan reducido que los dedos de ambas manos bastarían de sobra para contarlos. Pero mi estado de ánimo no es más que una deliberación especial del ánimo del estado de ánimo que es destino común de nuestro periodo, exceptuados los casos de bajo interés y de estupidez insigne, y siento ciertamente ganas de proclamar que este destino encierra una tragedia sin precedentes, aun sabiendo que otras naciones se han visto también
en caso de desear la derrota de su estado para salvar el porvenir del mundo y el suyo propio, pero la lealtad, la buena fe, la fidelidad y la devoción propias del carácter alemán hacen que el dilema, a mi modo de ver, se agudice aún, si cabe, en nuestro caso, y por ello resulta imposible reprimir la cólera contra aquellos que han precipitado a tal noble pueblo en una situación que ha de resultarle más penosa que a cualquier otro y alejado incurablemente de su propio ser. Me basta imaginar que por infausta casualidad estas notas caerán en manos de mis hijos y que estos, obrando con espartano rigor e insensibles a todo sentimiento de blandura, me denunciarán a la policía secreta para hacerme cargo, diría casi que con patriótico orgullo, de la profundidad del conflicto en que estamos envueltos. Sé perfectamente, con lo que antecede, he sobrecargado también excesivamente este capítulo, que había de ser breve y proceder si así no puede dejar de saltarme la sospecha psicológica de que busco deliberadamente las excusas dilatorias y los circunloquios, o que por lo menos aprovecho con secreta complacencia cuantas ocasiones se me ofrecen de recurrir a ellos. Simplemente me da miedo lo que va a venir. Quiero dar al lector una prueba de sinceridad y reconocer en efecto que no procedo siempre del modo más directo. Ello puede ser debido a que en el fondo de mi conciencia me asusta esta tarea, emprendida obedeciendo a dictados del cariño y del deber, pero nada, ni siquiera la insuficiencia de sus medios me privará de seguir adelante con la empresa. Y recojo, por lo tanto, el hilo de mi narración recordando que los cánones cantados en común con Jani, la criada, crearon, si no ando equivocado, el primer contacto entre Adrián y el mundo de la música. No ignoro, claro está, que de niño Adrián frecuentaba, acompañado de sus padres, los oficios divinos dominicales en la iglesia rural de Oberweiler y que a estos oficios solía concurrir un estudiante de música de Weissenfels, cuya misión era la de preludiar y acompañar en el órgano los cantos de la comunidad y la de improvisar con mejor o peor fortuna algunos motivos y variaciones solemnes mientras los fieles solían del templo. Pocas veces estuve presente en estas ocasiones porque casi siempre llevamos a Buscherhof después del servicio religioso y he de añadir que nunca oí de labios de Adrián una palabra de la que pudiera deducirse que su incipiente sensibilidad había sido en modo alguno herida por las interrupciones de aquel ejecutante. O de ser esto imposible, que el fenómeno de la música en sí misma le hubiese de una u otra forma impresionado. Por lo que yo puedo apreciar, le faltaba aún entonces y le había de seguir faltando durante años la capacidad de atención, y su relación con el mundo sonoro permanecía oculta a sus propios sentidos. Juega en ello un papel, sin duda, la timidez espiritual sin prejuicio de una interpretación fisiológica, también plausible. En verdad fue a los 14 años, en los comienzos de la pubertad, al dejar atrás, por tanto, la inocencia infantil, cuando Adrián, en casa de su tío, un tío suyo residente en Cairnside, empezó por espontáneo impulso sus experimentos musicales. Fue entonces las yaques hereditarias empezaron a atormentar sus días. El porvenir de su hermano mayorazgo
y heredado de Buchenhoff estaba perfectamente asegurado, y desde siempre George, con complacencia el destino que le estaba reservado. ¿Cuál había de ser la carrera del segundo hijo? Era para los padres una cuestión abierta, que había de resolverse según las inclinaciones y capacidades que Adrián pusiera de manifiesto. Y es cosa digna de mención en la cabeza de sus familiares, como de todos nosotros, surgió muy de pronto la idea de que Adrián debía de ser un hombre de estudio, que estudios habían de ser los suyos era cosa que quedaba por ver, pero el comportamiento moral del muchacho, su modo de expresarse, sus maneras formales, su mirada y su cara misma hacía que mi padre, por ejemplo, no tuviera la más leve duda de que ese vástago de la estirpe de los Leverkusen estaba llamado a grandes cosas y que desde luego sería el primer hombre de su familia consagrado a las cosas del saber. Esta convicción nació y se afirmó a causa sobre todo de la facilidad verdaderamente superior con que Adrián se asimiló a la enseñanza elemental recibida en casa de sus padres. Jonathan Leverkusen no quiso que sus hijos frecuentaran la escuela primaria del lugar, y la causa de esta decisión hay de buscarla a mis hijos una mejor educación en la que hubieran podido procurarles las lecciones comunes en compañía de toda la chiquillada de Oberweiler. El maestro, hombre y todavía joven de la naturaleza blanda, incapaz de vencer el terror que Suso le inspiraba, venía por las tardes, una vez terminadas sus oficiales obligaciones, a Buchenholz. En invierno Tomás iba a buscarle con el trineo, a dar sus cotidianas lecciones. Cuando George, a los 13 años, había aprendido ya cuando le era necesario para formar la fase de sus estudios posteriores. Empezaron para Adrián, 5 años más joven, los cursos elementales, y el maestro Michelsen, de nombre y el maestro Michelsen, de nombre, era el primero en proclamar a voz en grito con cierta excitación que el muchacho debía por Dios y por los santos frecuentar el liceo y la universidad. Una cabeza tan despierta y tan capaz de aprender no la había encontrado, afirmaba Michelsen en su vida, y sería por cierto vergonzoso que no se hiciera cuanto fuere término doble para abrirle el camino hacia las cumbres de la ciencia. En estos parecidos términos y sobre todo con cierto aire de sermón solía expresarse el maestro, que no vacilaba incluso en hablar del ingenio y de su discípulo, palabra excesiva para aplicar tal juvenil talento, pero dictada sin duda por un cordial asombro. Nunca asistí a esas lecciones, y lo que sé lo sé de oídas, pero me es fácil imaginar cuál sería el comportamiento de mi Adrián, y como preceptor, acostumbrado a pesar de su gran juventud, a inculcar por medio de estimulantes elogios y descorazonadas censuras en cabezas poco activas o impermeables, lo que estaba llamado a enseñarles. Como un preceptor, digo, acostumbrado así no a dejar de encontrar en aquel comportamiento algo ofensivo, me parece estar oyéndole decir: si no sabes ya todo, tanto vale
que me marche. Si lo sabes ya todo, tanto vale que me marche. No era cierto, claro está, que su educando lo supiese ya todo, pero se conducía un poco como si fuera así, y ello únicamente porque el suyo era uno de esos casos de facilidad soberana, de rápida asimilación, de comprensión anticipativa, que pronto le quitan al maestro las ganas de elogiar, hasta tal punto que las cabezas así formadas son un peligro para la sencillez de espíritu y pueden fácilmente caer en la soberbia, desde el alfabeto hasta la gramática y la sintaxis, desde guarismos hasta las cuatro reglas y la regla de tres, desde el aprender de memoria breves poemas, sin esfuerzo alguno, adivinaba el sentido y retenía las palabras de los versos, hasta la redacción de cortos trabajos sobre geografía o historia alemana. Siempre era igual a sí mismo. Adrián escuchaba a medias, se distraía enseguida y adoptaba el aire de que quiere decir muy bien, comprendo, con esto basta, vamos a otra cosa. Para el alma del pedagogo hay en esta exactitud algo de indignante. Una y otra vez caía el joven maestro en la tentación de decirle, ¿qué modos son estos? Trata de esforzarte, pero ¿por qué esforzarse si no siente uno la necesidad? Como ya dije, nunca asistí a las lecciones, pero por fuerza es suponer que los conocimientos científicos que el señor Michelsen trataba de comunicarle los acogía mi amigo con aquel gesto ya escrito, que era espontáneo al descubrir, por ejemplo, bajo las ramas del tiro familiar, que 9 compases de melodía horizontal al superponer verticalmente por terceras pueden crear un armónico conjunto. Su profesor sabía algo de latín, una vez se lo hubo enseñado, declaró que el muchacho tenía entonces 10 años, estaba preparado para entrar en clases, y no de tercero, por lo menos de segundo de bachillerato. Su misión había terminado. Así salió Adrián por Pascua de 1895 de la casa paterna y vino a la ciudad para seguir sus estudios en nuestro liceo de San Bonifacio, la vieja escuela de la Hermandad Comunal. Tío Nicolaus Leverkusen, hermano de su padre, vecino vestigioso de Kaiserslautern, le hospedó en su casa. Fin del capítulo 5.